mi nombre es Alina, y aunque por fuera parezco fuerte, por dentro sigo gritando como esa niña de 12 años a la que su padre traicionó de la forma más cruel. ¿Quieres saber cómo alguien puede enterrar viva a su propia hija sin necesidad de tierra? Entonces escúchame, todo comenzó un domingo que parecía normal, cuando mi madre me pidió que fuera a la tienda. Al volver, su coche no estaba, su celular no respondía. Y mi padre, con los ojos fríos y el aliento a licor, me soltó una frase que cambiaría mi vida. Tu madre ya no va a volver nunca más. Pensé que era una broma, una de mal gusto, pero luego vi las maletas de mi madre, su ropa, sus perfumes, todo en la basura, y a mi padre bebiendo mientras quemaba su foto en la chimenea. ¿Cómo se puede entender algo así con solo 12 años? Lloré durante días, pero nunca recibí una explicación, solo gritos, silencio, golpes en la pared y puertas cerradas con llave. Hasta que una noche, lo escuché al teléfono, diciendo algo sobre desaparecerla del mapa. ¿A quién se refería? Pasaron meses, y empecé a notar que en casa llegaban mujeres que no conocía. Mi padre las trataba como reinas, mientras a mí me convertía en la sombra de una hija que no quería ver. ¿Dónde quedó ese hombre que me cantaba antes de dormir? Una tarde, mientras limpiaba el desván, encontré una caja, llena de cartas, fotografías y una carpeta escondida entre las vigas del techo. Mi madre escribía sobre miedo, sobre amenazas, y sobre un posible plan para huir conmigo. ¿Qué le impidió hacerlo? En la última hoja de esa carpeta, vi una nota que no entendí del todo. Si desaparezco, no fue accidente. Luis me juró que prefería verme muerta antes que con otro hombre. Luis. ¿Mi papá? Ese día, algo dentro de mí se rompió, ya no lloré, ya no supliqué, empecé a fingí ser la hija obediente, la que no hacía preguntas, porque necesitaba tiempo. Necesitaba descubrir qué le había pasado realmente a mi madre. Tenía 15 años cuando me escapé por primera vez, solo por unas horas, fui a la casa de mi tía materna, a quien mi padre me prohibía ver, y fue ella quien me dijo lo que nadie se atrevía: tu madre está muerta, Alina. Y nadie investigó. Mi cuerpo se quedó helado, mi mente no entendía, ¿cómo que muerta? ¿Cómo que nadie investigó? ¿Cómo que nadie fue arrestado? Entonces supe que la justicia no siempre es justa. Y que a veces, para encontrar la verdad, hay que ensuciarse las manos. Volví a casa fingiendo que no sabía nada, pero por dentro, estaba decidida a exponerlo. Lo espié, lo grabé, revisé sus llamadas, su basura, su pasado, hasta que encontré algo que me destrozó, una fotografía, donde él aparecía con mi madre, días después de su desaparición. ¿Y si nunca se fue? ¿Y si no estaba muerta? ¿Y si la tenía escondida? Una madrugada, escuché golpes en el sótano, bajé sin hacer ruido. Y encontré una puerta oculta, tras una pared falsa de madera. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me delataría, pero aún así, la abrí. Dentro solo había oscuridad y una cama de hierro oxidado, con cadenas, ropa vieja y un olor imposible de describir. En las paredes, había arañazos, y una palabra tallada con desesperación: ayuda. Vomité del miedo, pero también de la certeza. Ahí estuvo, ahí vivió o ahí murió mi madre. Corrí a casa de mi tía, le mostré todo y juntas fuimos a la policía. Pero mi padre ya no estaba. ¿Había huido esa misma noche? ¿Cómo lo supo? Durante meses lo buscaron, y nada, era como si se lo hubiera tragado la tierra, mientras yo vivía con un dolor que me carcomía, sabiendo que la persona que debía protegerme, fue quien destruyó mi infancia. ¿Cómo se sobrevive a eso? A los 18, decidí dejar de ser víctima, estudié criminología, me preparé en silencio, y aunque todos pensaban que lo hacía por vocación, yo sabía la verdad: quería encontrar a mi padre. Y enterrarlo, no con tierra, sino con pruebas, con verdad, con justicia. A los 23 años, lo encontré, en un pueblo fronterizo, con otra identidad, otra familia, y otra hija. ¿Cómo se puede repetir la historia con tanta impunidad? Lo grabé durante semanas, cada movimiento, cada mentira, cada paso, hasta que reuní todo lo necesario y lo expuse en redes sociales, medios y tribunales. Las pruebas eran tan contundentes, que la policía no tuvo opción. Lo arrestaron frente a su nueva esposa, frente a su nueva hija, y mientras lo esposaban, solo me miró con odio, como si yo fuera la traidora, pero ya no me temblaba la voz, ya no era esa niña de 12 años, era la mujer que lo enfrentó y lo venció. En el juicio, intentó negar todo,
pero la caja, las cartas, los videos, la habitación secreta, hablaron por sí solos, y cuando el juez lo condenó, solo pensé en una cosa: mamá, esto fue por ti. Hoy tengo 28 años. Doy conferencias, escribí un libro y ayudo a otras mujeres a salir del silencio, pero hay noches en las que aún le escucho, llamándome desde el otro lado del muro, y sé que, de algún modo, aún me cuida. Porque aunque él me enterró viva, yo aprendí a renacer desde el dolor y a brillar más fuerte que nunca. Tenía todo listo: las pruebas, las fechas, los nombres, las grabaciones. Pero nada me había preparado para enfrentar a ese monstruo de frente, en una sala fría, rodeada de gente que no conocía mi historia. Solo veían a un padre esposado y a una hija vengativa, como si no supieran lo que era que te arrancaran a tu madre de la vida, y luego te obligaran a seguir respirando como si nada. El día del juicio llegó con una lluvia densa, espesa, como si el cielo también quisiera llorar por todo lo que se iba a revelar. Me senté en la primera fila, con las manos heladas y el corazón partido en 1000 pedazos, y entonces lo vi entrar, a mi padre, con esa misma cara dura que tenía cuando quemó las cosas de mi madre, cuando me gritaba, cuando me hizo creer que todo era mi culpa, pero ahora, tenía las muñecas esposadas, y aún así, caminaba como si nada lo tocara. ¿Cómo puede alguien ser tan cruel, y tan tranquilo a la vez? Su abogado intentó pintarlo como un buen hombre, confundido por el abandono de su esposa, cargando solo con una niña, víctima del estrés. Víctima. ¿En serio? Yo apretaba los puños mientras hablaba, y recordaba los gritos, los encierros, los golpes en las paredes, la risa mientras lloraba. ¿Eso era estrés? ¿Eso era amor? El momento más fuerte fue cuando me llamaron a declarar. Caminé hasta el estrado sintiendo que el alma se me salía con cada paso. Tenía que contar todo, sin que me temblara la voz, sin llorar, sin parecer débil, pero cuando lo miré directo a los ojos. Volví a tener 12 años. Volví a ser esa niña pequeña que rogaba que su madre apareciera y que su padre dejara de romper la casa a puñetazos. Volví a estar rota. Pero hablé con cada pedazo de rabia, con cada recuerdo como espina en la garganta, con cada lágrima que me tragué durante años. Hablé de las cadenas, del sótano, del olor, de los arañazos en la pared, del nombre de mi madre escrito con sangre seca, y vi cómo la jueza apretaba los labios, cómo el jurado bajaba la mirada. Y como mi padre, sonreía. Sí, sonreía. Como si todo esto le diera placer. Como si estuviera orgulloso de haberme convertido en esto. Y fue en ese segundo, en ese maldito segundo, que supe que no se arrepentía de nada, que volvería a hacerlo, y que su nueva hija estaba en peligro también. Cuando presentaron la grabación donde él decía: a esa mujer la desaparezco y nadie va a saber dónde quedó, hubo un silencio tan brutal en la sala que pude oír mi propio corazón romperse, otra vez. Y vi a su nueva esposa llevarse las manos a la boca, temblando, porque al fin entendía con quién había dormido todos estos años. La fiscalía presentó las cartas, las fotos, la habitación secreta, el expediente médico de mi madre que nunca se cerró, y finalmente, una confesión parcial que él hizo hace años, bajo los efectos del alcohol, a un viejo amigo, una grabación que recuperamos con ayuda de tecnología forense, donde dice: Alina nunca sabrá lo que hice con su madre. Y mejor así, porque la verdad la mataría. Después de eso, ya no hubo defensa. Mi padre fue condenado por privación ilegal de la libertad, violencia intrafamiliar agravada, y presunta desaparición forzada. Aunque el cuerpo de mi madre nunca apareció, las pruebas fueron tan contundentes que bastaron para encerrar a ese hombre por el resto de su vida, pero nada, absolutamente nada, me devolvía lo que me había quitado. Cuando se lo llevaban, me miró y me dijo algo que me rompió más que todo lo anterior: te volviste como ella, débil, y yo le respondí, sin gritar, sin llorar, sin pestañear: no, me volví más fuerte, porque sobreviví a ti. Pero lo más macabro, lo más repulsivo, vino después del juicio, cuando una mujer, vestida de gris, me entregó una carta que él había dejado para mí, escrita a mano, con tinta negra y olor a cigarro, donde decía: si alguna vez te atreves a ser madre, recuerda lo que hiciste conmigo. Porque tus hijos tendrán mi sangre. Y la sangre no olvida. La rompí sin terminar de leerla, pero esas palabras me persiguieron por meses. Por años caí en depresión. No podía dormir. Tenía pesadillas con mi madre gritando en el sótano:
con mi padre entrando a mi cuarto por las noches, con mi infancia enredada entre gritos, miedo y puertas cerradas. Hasta que una noche, desperté al borde del colapso, y decidí que no podía vivir así. Fui a terapia. Me interné. Vomité todo el dolor que guardé por más de una década. Y en medio de ese abismo emocional, conocí a Sofía, una psicóloga que había perdido también a su madre por violencia de género, y fue ella quien me enseñó algo clave, que no todas las heridas se ven, pero que todas pueden sanar. Pasaron 3 años. Me reconstruí. Fundé una asociación en nombre de mi madre, donde ayudamos a mujeres a escapar de sus verdugos antes de que sea tarde, y donde compartimos historias, como la mía, para que nadie más tenga que ser enterrada viva. Una tarde recibí una llamada, era de la cárcel, querían saber si aceptaba una visita. Mi padre estaba enfermo, y quería verme antes de morir. ¿Puedes imaginar lo que sentí, el temblor en las piernas, el odio que regresó como cuchillo? Fui pero no por él. Fui por mí. Porque necesitaba cerrar ese capítulo de frente. Lo vi, pálido, delgado, y por primera vez, débil. Me pidió perdón, pero no le creí. Me pidió que lo recordara como era antes de volverse loco, pero yo nunca conocí a ese hombre. Y cuando me dijo te amo, hija, solo respondí una cosa, yo a ti no. Pero gracias, porque tu crueldad me enseñó a convertirme en fuego. Y me fui. Sin mirar atrás. Porque algunas tumbas no necesitan tierra, necesitan olvido.